En este vídeo vamos a resolver el problema 3 del examen de selectividad de julio del 2020 de la Comunidad Valenciana. El examen es de Matemáticas 2, no de Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales. Y bueno, en este ejercicio pues se da una función, que es un cociente de polinomios, una fracción racional, que el grado del numerador es de grado 2, el denominador de grado 3, con un término cuadrático. Y bueno, la particularidad en cierta medida de este ejercicio es que hay una gran parte de él que depende del conocimiento de las integrales, o sea, de saber trabajar bien con las integrales. Entonces en el apartado A nos piden el dominio y las asíntotas de la función, que es un apartado, bueno, relativamente fácil, ¿vale? Recordemos que para trabajar con el dominio, lo que necesitamos es analizar, en este caso, al ser una fracción racional, pues el dominio va a ser todos los reales, menos aquellos valores donde se anule el denominador. Entonces, el dominio, pues vamos a tener que ver cuando x al cuadrado por x menos 1 sea igual a 0. ¿Vale? Y esto va a ocurrir, bueno, aquí si esta expresión es 0, significa entonces que x es igual a 0 o que x menos 1 es igual a 0. ¿Vale? Con lo cual el dominio de la función pues van a ser todos los reales menos el 0 y el 1. ¿Vale? Entonces ya tenemos el dominio. Ahora lo que necesitamos son las asíntotas verticales. Vamos a trabajar primero con las asíntotas verticales. ¿Vale? Las asíntotas verticales de esta función pues van a estar en aquellos puntos donde, o los posibles puntos donde pueden estar, son en los puntos donde la función no esté definida, ¿vale? Los puntos que no pertenecen al dominio, o sea, en x igual a 0 y en x igual a 1. Y lo que vamos a hacer es tomar el límite cuando x tiende a 0 de nuestra función f en x, que es, bueno, podemos poner directamente lo que vale, que es x cuadrado más 1 sobre x cuadrado por x menos 1. Vale, y fíjense que esta expresión va a dar 1 sobre 0, con lo cual este límite va a ser igual a infinito. Y por otra parte, el límite cuando x tiende a 1 de la misma expresión, x cuadrado más 1 sobre x cuadrado por x menos 1, pues vamos a tener nuevamente, ahora va a ser 2 sobre 0, entonces esta expresión pues también va a dar infinito. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el denominador se anula y en la parte de arriba pues obtenemos un valor finito. Entonces entre estas dos aquí implica que x igual a 1 y x igual a 0 son asíntotas verticales de la función f. ¿Vale? Ahora vamos a trabajar con las asíntotas horizontales, a ver si va a tener, sí, porque el grado del de arriba es menor que el de abajo. Entonces, asíntotas horizontales. ¿Qué va a pasar con ellas? Pues lo que vamos a tener que calcular es el límite cuando x tiende a infinito, bueno, a más y a menos infinito. En los dos va a dar lo mismo, ¿no? Pero bueno, a más infinito de x cuadrado más 1 sobre x cuadrado por x menos 1. Aquí, ¿qué es lo que ocurre? Que arriba tiene grado 2 y abajo tiene grado 3. Entonces, cuando x tiende a más infinito, esto va a ser de x al cuadrado sobre x a la 3. Y esto va a ser igual al límite cuando x tiende a más infinito de 1 sobre x, que es igual a 0. Vale, y ahora todo esto podemos copiarlo y escribir exactamente lo mismo para menos infinito. ¿Vale? Porque al final vamos a tener la misma... O sea, se puede realizar exactamente el mismo procedimiento. Y entonces el límite va a valer 0. Vale, entonces ya tenemos las asíntotas horizontales. Entonces vamos a decir que en i igual a 0 hay, o i igual a 0 es una asíntota horizontal.
Entonces ya tenemos una asíntota vertical, una asíntota horizontal, no tiene asíntotas oblicuas. ¿Vale? Entonces ya lo único que nos queda es, ya, el apartado A estaría terminado. Vale, vamos al apartado B, que es donde empieza a ponerse divertida la cosa, por así decirlo, porque es donde están las integrales. Y bueno, esta integral no es que sea las más fáciles de calcular. ¿Por qué? Porque tiene un término cuadrático, entonces eso complica un poco más la cosa. Tenemos la expresión x cuadrado más 1 sobre x cuadrado por x menos 1. Vale, entonces esta expresión va a ser igual, recordemos que lo que se hace es tratar de dividir la expresión en diferentes expresiones que se puedan, digamos, que se puedan trabajar como una suma para tener la integral de una suma. Otra opción que puede ser interesante es intentar hacer un cambio de variable, pero aquí no creo que vaya a salir. ¿Vale? Al menos yo no lo veo, porque abajo tendríamos x a la 3 menos x cuadrado y arriba lo que aparece es x cuadrado más 1. Entonces no veo el cambio de variable que pueda hacerse. Entonces, como no vemos un cambio de variable, pues la opción es trabajar de esta forma. Fíjense que esto va a ser ax más b por sobre x al cuadrado, ¿vale? Como aparece un término cuadrático, tenemos que poner el ax y el bx al cuadrado, ¿vale? Y por otra parte tendríamos c más c sobre x menos 1. ¿Sí? Entonces, esta expresión, notemos que va a ser igual a, aquí podemos tomar x cuadrado por x menos 1 como factor común. Entonces, al primer término, fíjense que le falta una x y un x menos 1. Vale, este de aquí. Entonces tendríamos a por x menos 1 más a la b lo que le falta es el término aquí, lo que falta es el x menos 1. Entonces tendríamos b por x menos 1. Y al último, a este lo que le falta es el x cuadrado. Así que tendríamos c más c por x al cuadrado. Vale, entonces esta expresión que está aquí tiene que ser igual al numerador que tenemos acá. O sea que x al cuadrado más 1 tiene que ser igual a por x menos 1 más b por x menos 1 más cx al cuadrado. Una opción aquí suele ser, bueno, abrir esto y igualar cada uno de los términos, ¿vale? Fíjense que aquí tendríamos x cuadrado más 1 igual a ax al cuadrado menos ax más bx menos b, y por la otra parte tendríamos más cx al cuadrado. Entonces, si agrupamos los términos que son semejantes, lo que tendríamos es que x al cuadrado más 1 va a ser igual a más c por x al cuadrado más b menos a por x y aquí menos b. Entonces, de aquí, ¿qué sabemos? Pues vamos a poder deducir, no es muy difícil darse cuenta de que menos b es igual a 1, de donde b tiene que ser igual a menos 1. Por la otra parte, aquí tendríamos que b menos a es igual a 0. Entonces, si b es igual a menos 1, entonces de aquí tendríamos que menos 1 menos a es igual a 0. Y de aquí sale que menos a es igual, bueno, que a es igual a b, es lo que vamos a tener. ¿Vale? Sí, creo que es más fácil escribirlo así. O sea, si b menos a es igual a 0, entonces b es igual a a. Y aquí lo que sale es que a es igual a menos 1 también. Entonces tendríamos b igual a menos 1, a igual a menos 1 y ahora nos faltaría c. Entonces vamos a esta última. Fíjense que, claro, ¿por qué? Vale, creo que no lo he explicado del todo claro. Notemos que, a ver, vamos a... Este término, el término menos b, tiene que ser igual al término independiente, que es más 1. Y de ahí es donde sale esta ecuación que tenemos aquí. Menos b igual a 1.
Por otra parte, el término cuadrático, a más c, coeficiente que aparece delante del término cuadrático, pues tiene que ser igual al coeficiente que no se ve, pero que está aquí, que es 1 por x. ¿Vale? Entonces, vamos a tener que este va a ser igual a 1 y esta es la expresión que todavía no hemos escrito. Y por último, este término, el a menos b por x, pues como aquí no hay ningún término lineal, ¿vale? Tendríamos aquí, lo que tendríamos sería 0x, ¿vale? Entonces ese término tendría que ser igual a 0, ¿vale? Que es lo que hemos escrito acá. A menos b igual a 0, ¿vale? Y ahora lo que nos queda es el último, el que hemos escrito en verde, que lo que tendríamos es que el término cuadrático a más c tiene que ser igual a 1. Pero como a vale menos 1, lo que tendríamos es que menos 1 más c es igual a 1, de donde c es igual a 2. Vale, este término es el rosa. Habíamos puesto con rosa. Aquí es, rosa es, perdón, el verde. El verde. Y aquí estaría. ¿Sí? Entonces, esas serían las tres ecuaciones. Ya tendríamos cuánto vale b, a y c. Con lo cual podríamos escribir que x cuadrado más 1 sobre x cuadrado por x menos 1, esta expresión, pues va a ser igual a menos 1 sobre x menos, bueno, más menos 1 también sobre x al cuadrado aquí. Y por último, a ver, sí, por último, más 2 sobre x menos 1. Y ya esto de integrar es un poco más fácil, ¿vale? Entonces la integral que nos estaban planteando, esta x cuadrado más 1 sobre x cuadrado por x menos 1, esta integral de aquí, de x, pues va a ser igual a la integral, cada una de estas integrales por separado. Yo creo que las voy a poner, vale, vamos a ponerle paréntesis para que quede bien claro. Menos 1 sobre x más menos 1 sobre x al cuadrado más 2 sobre x menos 1. Cerramos el paréntesis de x. Y entonces esto va a ser igual a la suma de las integrales. Vamos a poder sacar esta fuera, menos 1 sobre x, bueno, de x menos la integral de 1 sobre x al cuadrado más 2, o sea, la integral, aquí me faltó el de x también, más la integral de 2 sobre x menos 1 de x. Vale, entonces, estas integrales, notemos que esta, que tenemos 1 sobre x, esto es logaritmo, entonces tendríamos menos logaritmo de módulo de valor absoluto de x. Fíjense que aquí lo que tenemos es x a la menos 2, ¿vale? Entonces esto quedaría menos x a la menos 2 más 1 sobre menos 2 más 1. Y por último, en este de acá, esto es un logaritmo también. Entonces tendríamos más 2 ln de x menos 1. ¿Vale? Entonces tendríamos esta de aquí se puede reescribir de una forma, esto más c, ¿vale? De una forma más bonita, sería menos ln de x. Esta parte es como tener un menos 1 y los menos 1 se van, ¿vale? Entonces quedaría menos x a la menos 1 sobre menos 1. Entonces este menos se va con este y el x a la menos 1 es como si estuviese 1 sobre x. ¿Vale? Y aquí lo que tendríamos sería más 2 ln de x menos 1. Y por último esto lo voy a reescribir como 1 sobre x menos ln de módulo de x más 2 ln de x menos 1. Aquí nos falta el c. Y este es la integral más c.
más c. Esta es la integral, es por lo que dan 3 puntos, que dicen la integral. Y después nos piden la primitiva de cuya gráfica, o sea, la primitiva de f en x, o sea, de todos los resultados de esas integrales, aquella que pasa por el punto 2,0, ¿vale? ¿Qué significa que va a pasar por el punto 2,0? Que cuando x, o sea, que esta es una función, o sea, tenemos f en x, tal que f' en x, f grande esta, f' en x es igual a f en x, esa es la que estamos buscando, y que f en 2 sea igual a 0, ¿vale? Hay infinitas funciones que cumplen con esta condición, son estas infinitas, donde c va a ir variando, pero hay una única que va a hacer que cuando evaluemos la x, sustituyamos por 2, obtengamos 0, ¿vale? Entonces aquí lo que tenemos que ver que es que f en 2 es igual a 0, esto va a implicar que 1 sobre 2 menos ln de 2, o logaritmo de 2, más 2 veces el logaritmo de 2 menos 1, ¿vale? Bueno, el logaritmo de 2 menos 1 es logaritmo de 1, que vale 0, así que esta parte va a desaparecer. Vale, esta parte de aquí va a ser 0. Y lo único que nos va a quedar es 1 medio ln de 2, ¿vale? Esto de aquí es igual a 0. Bueno, voy a poner el más c para que quede claro. Más c, y esto de aquí es igual a 0. Entonces ahora el c, pues todo lo que está aquí pasa restando y nos queda, de aquí sale que c es igual a ln de 2 menos 1 medio. Y entonces nuestra función, la primitiva que estamos buscando, f en x, pues va a ser 1 sobre x menos ln de módulo de x más 2 ln del valor absoluto de x menos 1 y más ln de 2 menos 1 medio. Y esta es la expresión. Una expresión, bueno, grande, pero bueno, tampoco es excesivamente complicada. Vale, ya tenemos el apartado B. Ahora vamos a ver al apartado C. En el apartado C nos piden el área de la región limitada por esta curva, y las rectas y igual a 0, x igual a 2, x igual a 4. Bueno, aquí lo que nos están pidiendo directamente es la integral. Tenemos que analizar primeramente que la función no se corte en ese intervalo en ningún momento con el eje x, ¿vale? Pero eso, fíjense, notemos que, antes de calcular esta integral, notemos que vamos a ver cuándo f en x es igual a 0, ¿vale? Fíjense que lo que vamos a tener, f en x es igual a 0, implica que x cuadrado más 1 sea igual a 0, y esto no tiene solución. ¿Vale? No tiene solución. Y entonces eso va a implicar que la curva está siempre por encima o por debajo del eje. Con lo cual, el área de la región, ¿vale? En este caso, en el intervalo S que estamos trabajando, desde 2 hasta 4, fíjense que es un intervalo que pertenece al dominio de la función. Eso es otra cosa importante. El intervalo 2,4 pertenece al dominio de f, ¿vale? Porque si no pertenece al dominio de f, pues ahí ya sería un problema, ¿vale? Bueno, la integral no sería propia, no se podría calcular con las herramientas que tienen en segundo de bachillerato. Y lo otro que hay que analizar es, bueno, el signo de esto. Fíjense que en ese intervalo la función va a ser positiva. Vale, eso es otra cosa importante. Y f en x es mayor que 0 en este intervalo, en el 2,4. Entonces, con todas estas cosas, podemos concluir que el área que estamos buscando va a ser igual a la integral desde 2 hasta 4 de la función que nos están dando, que es x cuadrado más 1 dividido por x cuadrado por x menos 1. Pero bueno, ya esta sabemos cuánto es que vale esa integral, y aquí la hemos calculado. ¿Vale? La tenemos acá.
lo que ahora no necesitamos el c. Entonces podemos decir que esto es igual a esto, evaluado. Vamos a quitar aquí el igual. ¿Vale? Esto va a ser igual a esto, lo único que hay que evaluar toda esta expresión desde 2 hasta 4. ¿Vale? Entonces esto va a ser igual a, primero vamos a evaluar en 2, tendríamos en 4, perdón, 1 sobre 4 menos logaritmo de 4 más 2 logaritmo de 3. Y por otra parte tenemos menos 1/2 menos ln de 2, logaritmo de 2, más 2 ln de 1. Y este de aquí se hace 0. Y aquí hay un paréntesis porque es menos toda la expresión. Entonces, ¿esto qué nos va a quedar? Pues nos va a quedar 1 sobre 4. Bueno, 1 sobre 4 menos 1/2. Bueno, voy a escribirlo. Menos 1/2. Eso va a quedar 1/2. Más ln de 2 menos ln de 4. Más 2 ln de 3. ¿Vale? La expresión va a ser esta. Entonces esto va a quedar 1/2 más ln de 2 menos ln de 4 más 2 ln de 3. Y esta va a ser el área en unidades de área. Claro, ahora esto hay que pasarlo a decimales porque evidentemente no podemos dar ese valor como área. A ver, en principio es un valor numérico, ¿vale? No es, tampoco es que sea una atrocidad decir que el área va a ser esa, pero bueno, lo ideal es dar el valor que vale al menos un valor aproximado. Entonces tendríamos 1 partido 2 más logaritmo neperiano de 2, cerramos paréntesis, menos, uy, no me cerró el paréntesis, menos el logaritmo neperiano de 4, cerramos paréntesis, más 2 veces el logaritmo neperiano de 3. Que bueno, que es como logaritmo neperiano de 9 realmente. ¿Vale? Y el resultado de esto va a ser 2, aquí, bueno, aquí me he equivocado. Esto aquí es menos 1/2, porque un cuarto menos 1/2 es menos 1/2. ¿Vale? Entonces aquí, cuando he escrito, aquí hay que poner un valor negativo acá, menos. Y ahora sí. A ver, déjame ver que no me haya comido ningún nada. El logaritmo de 4 es negativo, el 2 logaritmo de 3 es positivo, el logaritmo de 2 es positivo y después lo que queda es menos 1/4. Bueno, yo creo que esto, a ver, los logaritmos estos se pueden agrupar también. Bueno, eso no lo había pensado, ¿vale? Fíjense que podemos escribir un poco más bonito. Esto es menos 1/2 más ln de 2 menos ln de 4 más ln. Aquí, como la base es la misma, este 2 pasa adentro elevado al cuadrado, 3 a la 2, y esto pues se puede poner más bonito como menos 1/2 más, y ahora multiplicar todo. Tendríamos 2 por 9 entre 4. ln de 18, 2 por 9 es 18, o sea, 18 sobre 4. Vamos a ver porque tendríamos, y no es menos 1/2, es menos 1/4. Menos 1 sobre 4 y aquí menos 1 sobre 4. Entonces tendríamos menos 1/4, 1 partido 4, más el logaritmo de 18 entre 4. Cerramos paréntesis y esto pues 1.25
es lo que da, ¿vale? Aproximadamente 1,25 unidades al cuadrado o unidades de área. Pueden escribirlo como prefieran. Yo prefiero poner unidades cuadradas, pero bueno, para gustos los colores. Bien, espero que esto haya sido de su interés. Fíjense que no es, una vez que uno tiene el apartado B, no es tan complicado. El apartado B es conocer bien el procedimiento que hay que seguir, sobre todo qué es lo que pasa cuando hay un término cuadrático, que hay que dividirlo en el lineal y el cuadrático. Muchas veces, como no suelen hacerse... Hay que practicar este tipo de ejercicios porque al final es un procedimiento mecánico. Saber en cada caso cómo reescribir este tipo de fracciones racionales para escribirlos como una suma. Y ya está, una vez que uno hace eso, las asíntotas eran verdaderamente fáciles. Entonces, una vez que si uno tiene bien claro los conceptos, pues es trabajarlo y ya salen de manera automática. Bien, muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.